Bienvenidos a Filosofando. En el día de hoy tocaremos un tema que a mi juicio me parece muy interesante y que nos dejará a todos los que escuchen este podcast filosofando un poco sobre el propósito de vivir. Será un tiempo dedicado a escuchar diferentes opiniones y a leer un poco sobre lo que la gente del común piensa sobre el propósito en la vida. Quédate y disfruta de esta velada maravillosa. Esto es Filosofando. Aquí empieza Filosofando. Bienvenidos a Filosofando con el Dr. Jaime, donde la vida se analiza y la tertulia humanista nos guía. Cada semana un nuevo episodio, impactando vidas, es nuestro propósito en la vida. Hay tanto que aprender. Con el Dr. Jaime vamos a entender hechos de vida, análisis profundo, tertulias que impactan, cambiando el mundo. Filosofando cada semana, reflexiones que el alma engalana. Comenzaremos hablando de un artículo que fue comentado el día de hoy sobre la crisis de un emprendedor que lo tenía todo. Creo que los internautas que ven un poco las noticias se enteran sobre este tipo de detalles, ¿no? Y aquí se hace la referencia de un millonario de origen hindú que reside en Estados Unidos, que es de apellido Hiremat, ¿cierto? Él cofundó Loom, que era una empresa que ofrecía una herramienta diseñada para realizar capturas de pantalla y grabaciones de video con algunas aplicaciones externas, ¿no? Según el Industrial Times, la compañía fue adquirida por Atlassian por una suma de $975 millones, lo que le dejó al empresario una ganancia de $60 millones a él. Pero este logro financiero, que podría ser el sueño de muchos, no ha sido suficiente para llenar un vacío que siente, ¿no? En su blog personal, Hiremat expresó su frustración tras alcanzar esta libertad financiera y manifestó que en este último año la vida había sido una neblina. Después de vender su empresa, se encontró en la situación totalmente insostenible de no tener que volver a trabajar nunca. Y todo parece una misión secundaria, pero no de una manera inspiradora. No tiene los mismos deseos básicos que le impulsan a ganar dinero o a ganar estatus. Tiene una libertad infinita, pero no sabe qué hacer con ella. Y honestamente, no es la persona más optimista sobre la vida. Literalmente escribió esto en una publicación titulada Soy rico y no tengo ni idea de qué hacer con mi vida. Pueden ver del perfil de él en Instagram que tiene su apellido. Ok, tenemos entonces que analizar un poco también cómo es su vida, ¿no? El artículo habla sobre sus viajes, las rupturas y su viaje en la búsqueda de un propósito, ¿no? Hiremat no ha logrado escapar del vacío existencial que lo atormenta. Una reciente ruptura sentimental lo obligó a enfrentarse a sus mayores inseguridades, ¿no? Y él dice: empezamos a discutir con frecuencia y yo sabía que no era culpa de ella, sino mía, que estaba empezando a aceptar todas las inseguridades que había ido acumulando durante los últimos años y no sentía que pudiera superarlas con ella. Así que rompí la relación después de casi 2 años de amor incondicional. Fue extremadamente doloroso, pero fue la decisión correcta. Necesitaba enfrentarme a mí mismo por completo. Eso confesó. Y en los intentos por reencontrarse, pues Hiremat escaló un pico de 6.800 metros en el Himalaya, trabajó en una compañía de Elon Musk y ha comenzado a estudiar física como una nueva manera de hallar sentido a su vida.
Estoy aprendiendo física. ¿Por qué? Me lo digo a mí mismo, para sentar las bases de mis principios básicos y poder empezar una empresa que fabrique cosas del mundo real. Parece plausible, pero estoy aprendiendo a aceptar que soy feliz aprendiendo física. Ese es el objetivo en sí mismo. Si no conduce a nada, no hay problema. Si eso significa que nunca haré algo tan espectacular como Loom, que así sea. Ha pasado demasiado tiempo desde que he sido completamente sincero y real conmigo mismo. Así que estoy aplicando una dosis saludable de humildad a todo lo que digo y hago. Es lo único que se siente auténtico. Eso reflexionó. Él habla de que al final de este proceso o durante este proceso aprendió una lección de vida valiosa a la que selló con una frase que dice: no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Es un artículo del periodista Jorge Villanés en el diario El Comercio de Perú. Filosofando trata un poco de la introspección y de la invitación al individualismo desde el punto de vista de la reflexión y cómo nosotros como individuos impactamos a nuestro mundo, a nuestra sociedad. También viene el proceso del desarrollo interno, ¿no? Y del trabajo interior. El resultado de ese trabajo es lo que nos conforma o nos convierte en personas que nos movemos en este mundo. Y el movimiento en el mundo estará siempre por el propósito, ¿no? El propósito de la vida. Decía el protagonista de este artículo que después de vender el éxito de su empresa y todo lo que había dedicado para ella, había perdido el propósito de su vida y trata de replicar el mismo proceso creando una empresa nueva a la cual dedicarle su tiempo. Una persona que en el fondo nos habla de la escasez de amor y de la incapacidad de amar que posiblemente tiene, y también de una visión un poco narcisista y algo egoísta sobre lo que significa la realización y el propósito de vida, que no es solamente propio del individuo. Sobre esto citaré un poema que me gusta mucho. Se titula Rumbo de la vida. ¿Para qué despierta el alba, sino para enseñarnos a renacer? ¿Y qué busca la brisa en su danza, sino recordarnos que todo es por hacer? La vida, un hilo dorado, teje sus tramas en lo eterno, uniendo lo efímero y lo sagrado, el caos del mundo y el fuego interno. Propósito no es solo el destino, es la llama que tú decides encender, el eco de un paso genuino, la obra que eliges construir y crecer. No hay mapa que revele el secreto, ni brújula que dicte el lugar, pues la vida es un viaje discreto y el propósito un arte de explorar. Es hallar la belleza en lo simple, el milagro en cada respirar, amar sin medida, ser libre y dejar una luz al pasar. Es dar al mundo tus manos y al cielo tus preguntas sin fin, descubrir en los otros hermanos y en sus ojos la verdad que hay en ti. No temas al vacío ni a la sombra, pues incluso ahí germina el querer. El propósito vive en quien nombra, sus sueños los lleva a florecer. Así que anda, navega, construye. La vida no es meta, es camino y canción. En cada paso el alma se instruye y encuentra en amar su mejor razón. Entonces, podríamos sentir que la vida no es un propósito racional, o que encontrar el propósito de la vida no está en la forma en cómo lo razonamos. Debemos analizar un poco el balance que debe existir entre la razón y el sentir en el ser humano. Sobre eso podemos decir que el equilibrio entre la razón y el sentir es un tema profundo que toca la esencia misma de nuestra humanidad como tal. Para esto podemos reflexionar un poco sobre el arte. Y aquí me gustaría referirme al arte del equilibrio.
Podríamos decir que es como dos ríos que convergen en un océano grande. La razón, clara y lógica, el sentir, profundo e instintivo. Ambos fluyen internamente en nuestro ser, buscando un cauce que armonice esas aguas. La razón es la brújula, el norte que nos guía a través de la incertidumbre. Nos enseña a pensar antes de actuar, a medir las consecuencias de cada paso, a construir puentes hacia lo posible. En cambio, el sentir es el fuego, la chispa que da vida a nuestras decisiones. Nos conecta con lo intangible, con el latido del momento presente, con la belleza de lo que no puede explicarse. El desafío está en no apagar ninguno, en no permitir que el frío cálculo robe la magia del corazón, ni que la tormenta del sentir nuble la claridad de la mente. Es escuchar ambas voces como un diálogo interno que respeta y valora la riqueza de sus perspectivas. Es entender que la razón de estructura es dada para conformar y edificar procesos lineales, pero el sentir realmente es el que da el propósito. Encontrar el equilibrio no es eliminar tensiones, es aprender a bailar con ellas, es saber cuándo actuar con lógica y cuándo rendirse al impulso del alma. Es ser humano en todo su esplendor, viviendo con inteligencia y amando con intensidad. Pero el equilibrio no es permanente. El equilibrio está colocado en una balanza que tiene cambios en su entorno. Por eso, lograr balancear y llegar a este equilibrio es un proceso que se cultiva con el día a día, como el artesano que pule la piedra para dar una forma específica a una idea que tiene en su mente y que con razón lo hace, pero con su sentir lo crea. Me gustaría dejarles un análisis pequeño sobre este enfoque, desde corrientes distintas, pero con filosofías distintas, como las corrientes espiritualistas que teníamos sobre el concepto de existencia y propósito. Encontramos lo que decía Buda, corrientes filosóficas como los sufistas o el sufismo. Encontramos algo sobre la filosofía del propósito de vida. Y me gustaría citar específicamente a uno de sus autores, que se llamó Osho, que ya no está en este plano de la tierra, pero que dejó muchas enseñanzas para muchas personas que siguen su corriente espiritualista. La filosofía de Osho sobre el propósito de la vida es profunda y contracultural. Osho plantea que el propósito de vida no es algo externo que debamos buscar, sino algo interno que debemos descubrir y vivir. Él entrega unos conceptos claves sobre esto. El primero de ellos es una afirmación que dice que la vida no tiene un propósito externo. Y no tiene un propósito externo porque, según él, ser vivo o estar vivo en sí mismo es suficiente. El misterio que eso encierra es el proceso de experimentar la vida. Estar vivo no es un problema que necesita resolverse. Y vivir plenamente en el presente es la clave. De aquí viene la frase, la vida no tiene un propósito porque no es un medio para llegar a un fin. La vida es un fin en sí misma. Ser auténtico es su segunda premisa. Y él dice que el verdadero propósito está en la autenticidad del ser. ¿Qué podemos decir? Sé tú mismo. Ese es el único propósito. Y no seas otra persona porque uno nace único. Y su propósito es realizar esa unicidad. Nosotros tenemos que vivir alineados con nuestra naturaleza, la interna y la que nos rodea, sin pretensiones, sin máscaras,
es el camino hacia una vida plena. Ser uno mismo es el único propósito. Hay que recordar eso. Y de ahí fluye su tercer concepto. Hay que fluir con la vida. Por eso él utiliza la metáfora del río. Él sugiere que en luchar de luchar contra la corriente, debemos aprender a fluir con ella. Y en este fluir, esto implica aceptación, confianza en la vida tal y como es, sin forzar ningún resultado diferente. La vida no es un viaje hacia alguna parte, es simplemente bailar en este momento. Confluye un poco con la filosofía estoica, ¿no? Que de ella también hablaremos un poco. El cuarto es el despertar de la conciencia. El propósito de despertar de la conciencia, en donde se dice que la vida cobra sentido cuando nos volvemos conscientes de nuestra existencia, de nuestras decisiones y del momento presente. Cuando te vuelves un ser consciente y despierto, descubres que la vida misma es el milagro y no necesitas buscar nada más. Y a partir de allí, siendo una cadena con un eslabón más, viene la creatividad y la celebración. La creatividad y la celebración son aspectos esenciales del propósito. Cuando tú creas algo bello, ya sea artes, relaciones humanas, acciones bellas, hace que tu vida se llene, se satisfaga, se nutra y adquiera un significado más luminoso. Esa es una expresión interesante de lo que significa la esencia de vivir. La vida debería ser una celebración, un festival de luces en el cual danzas y cantas y estás simplemente feliz de estar vivo. Y el sexto, que no menos importante, habla de la meditación como herramienta. La meditación no es una técnica, es un estado del ser. En este estado la vida se revela como un propósito en sí misma. Entonces, Osho nos deja una reflexión final que dice: el propósito de la vida no está en encontrar algo externo, sino vivir con totalidad de autenticidad y conciencia. Es una invitación a abandonar la búsqueda de metas abstractas y centrarse en disfrutar y experimentar la vida tal como es. El coraje, la alegría de vivir está en enfrentar peligrosamente la incertidumbre. Y de aquí tenemos que dar el salto cuántico para hablar sobre los principios de la incertidumbre o de la teoría de los sistemas en la física, ¿cierto? Es muy importante porque se tiene en cuenta incluso en los propósitos de la vida. La teoría de los sistemas, desarrollada inicialmente por Ludwig von Bertalanffy, aplicada en diversas disciplinas, ofrece una perspectiva valiosa para reflexionar sobre el propósito de la vida. Este enfoque puede ayudarnos a entender cómo los individuos como sistemas se interrelacionan con su entorno, evolucionan y encuentran significado. Aquí tienes una exploración de cómo los principios de la teoría de los sistemas se relacionan con el propósito de la vida. Y me gustaría que quienes nos escuchan en este podcast también tengan en cuenta esta información para que a partir de ella la reflexión sea todavía más amplia. El primero es el principio de la interconexión e interdependencia. Nuestro propósito no es solo individual, está entretejido con el bienestar de las personas y sistemas a los que pertenecemos. Ayudar a otros, contribuir a la comunidad o cuidar del medio ambiente puede dar sentido a nuestra existencia. Ningún sistema, dice esta teoría, dice que el sistema es individual, que cada sistema está aislado. No, señor. Cada componente de cada sistema está interconectado entre sí de manera similar. El propósito de la vida puede entenderse como un proceso que surge de nuestras relaciones con los demás, la naturaleza y el entorno. El segundo proceso es el holismo. El todo es más que la suma de las partes. Los sistemas no pueden comprenderse completamente al analizar sus partes por separado. Su propósito emerge de la interacción de todas las partes.
Si reflexionamos sobre este propósito, podemos decir que el propósito de la vida no se define únicamente por tus habilidades, logros o metas aisladas. Es el resultado de cómo integras estas dimensiones y cómo las usas para contribuir a algo mayor, como una familia, una causa o un legado. Y esto aplica muy bien al artículo de la persona que nosotros estamos analizando ahora, porque el propósito de la vida de él terminó cuando entendía que tenía que ver con sus capacidades y sus habilidades laborales, o con la necesidad de estar solo, o con lograr metas difíciles de alcanzar por cualquier persona, haciéndolo solo, incluso hasta terminando la relación de la persona que lo acompañaba, ¿cierto? Él no encuentra el propósito de su vida porque está manejando el tema de una manera aislada. Entonces, no es un análisis que viene por partes individuales, como ya lo dije. Otro aspecto de la teoría de los sistemas habla sobre la adaptación y la evolución. Para que un sistema sea exitoso, debe adaptarse al cambio para sobrevivir y evolucionar. La vida humana es un proceso continuo de aprendizaje, ajuste y crecimiento. Gran dificultad que tiene nuestro protagonista, porque después de que tiene la vida económicamente organizada y ha vendido su empresa de manera exitosa, tiene una enorme dificultad a la adaptación de una nueva forma de vida y a evolucionar adecuadamente en ella. El propósito para evolucionar a lo largo de la vida es lo que realmente le da a uno sentido, y es lo que le puede permitir a uno reconocer en la existencia que somos seres dinámicos y que podemos cambiar acorde a nuestras experiencias, roles o conocimientos. La flexibilidad para redefinir tu propósito es esencial. Se modela, cambia y va a variar acorde a tus circunstancias. El cuarto es la retroalimentación. En los sistemas, la retroalimentación permite juzgar, ajustar y mejorar el funcionamiento del mismo. Entonces existen dos tipos principales: la retroalimentación positiva, que impulsa crecimiento, y la negativa, que estabiliza. Entonces, el propósito se fortalece cuando escuchas y reflexionas sobre las señales del entorno, los logros, los desafíos, las relaciones e incluso con los fracasos. Estos mensajes te ayudarán a ajustar tus acciones y encontrar un camino más alineado con tus valores. Gran dificultad que tenía nuestro protagonista, porque él se ponía metas difíciles de lograr y en su retroalimentación en ninguna de ellas lo hacía todavía feliz, ¿cierto? Porque no estaba alineado incluso con sus propios valores, no tenía un proceso de autorreconocimiento, por eso su retroalimentación era dificultosa. Tenemos la entropía y la negentropía, concepto muy hablado, muy discutido, muy socializado. En este punto en específico podemos hablar que la entropía es la tendencia al desorden en un sistema, mientras que la negentropía es la capacidad del sistema para organizarse, y es el camino que tenemos nosotros al deambular entre cuadrados blancos y negros, ¿sí? Y por eso hay que reflexionar en este punto que la vida como sistema puede tender al caos si uno no busca cultivar valores, metas o prácticas que den una dirección, un norte. El propósito actúa como la energía organizadora que guía nuestras acciones hacia el orden, el significado, hacia la plenitud. El mayor propósito realmente es no detenerse, ser dinámico y continuar. Tenemos el sexto, que es el propósito emergente, y es que dice que los sistemas en el propósito no siempre está definido de antemano, muchas veces surge de las interacciones dinámicas de sus componentes o de las situaciones propias de la vida de nosotros. Por ejemplo, en el caso de nuestro protagonista, el propósito emergente aparece cuando él se vuelve millonario y no tiene que preocuparse por trabajar más en su vida. Hablando de trabajar como el generador de un ingreso y no en trabajar como el generador de satisfacciones y alegrías. ¿Ve? Esta reflexión sobre esto nos dice que el propósito no tiene que ser algo que encuentres tú ya definido, ya determinado, ya marcado, sino algo que emerge mientras exploras tus intereses, tus valores y tus relaciones. Es un viaje.
Realmente el propósito no es la meta, el propósito es el viaje. El séptimo es la sinergia. Un sistema, las partes trabajando juntas logran resultados superiores a lo que podrían conseguir individualmente. Entonces, colaborar con otros puede amplificar tu sentido de propósito, trabajar en equipo, contribuir a una causa mayor, construir relaciones significativas, puede crear una vida más plena y satisfactoria. No necesariamente el propósito está dirigido hacia el individuo, sino a las acciones del individuo, también a su entorno. Entonces, como conclusión, tendremos que un propósito sistémico, desde la teoría de los sistemas, es el propósito de la vida, como una entidad no fija, sino como un fenómeno dinámico, interrelacionado. Y pues encontrar propósito significaría manejar una mejor conexión con los demás, con el entorno, evolucionar constantemente a través del aprendizaje y la adaptación de los momentos y los eventos cambiantes y contribuir al bienestar del sistema, de uno mismo y de su entorno, familia, sociedad, planeta. Entonces, la vida es un sistema constante de interacción con el mundo y tu propósito es el equilibrio entre tus necesidades individuales y tu impacto en el todo, perdón. Es muy hermoso ver lo que el propósito de la vida está firmemente tratado desde las corrientes espiritualistas, desde las corrientes religiosas, desde la misma ciencia, porque estamos hablando aquí de la física, y ahora lo vamos a ver desde un proceso más existencialista, que es el propósito de la vida, ¿sí? Asociado a el estoicismo. A ver qué podemos encontrar sobre él, sobre eso. ¿Qué nos dice el estoicismo sobre esto? Hay que recordar que el estoicismo pues es una filosofía, una corriente filosófica práctica que viene de la antigua Grecia y Roma, ¿sí? Que tuvo pensadores muy destacados como Séneca, Epicteto, Marco Aurelio, y aborda el propósito de la vida desde una perspectiva racional, ética, ¿sí? Siendo el estoicismo el propósito de la vida en sí. Y está muy ligado, muy concatenado a la vida en armonía con la naturaleza, las virtudes y la paz interior. Entonces aquí tenemos los principios estoicos más relacionados con el propósito de la vida. Primero, vivir de acuerdo con la naturaleza. El propósito de la vida es vivir de manera coherente con nuestra naturaleza humana, desarrollando la razón, aceptando el ciclo de la vida y contribuyendo pues al bienestar común. Epicteto dijo claramente que la felicidad y la libertad comienzan con una clara comprensión de un principio. Algunas cosas están bajo control y otras no. Entonces, viene el segundo principio, que es cultivar la virtud como propósito supremo. Ningún hombre es bueno por accidente, la virtud debe aprenderse, dice Séneca. Tu propósito no depende de circunstancias externas, sino de cómo cultivas estas virtudes y respondes al mundo con integridad y equilibrio. Diferenciar lo que depende de nosotros y lo que no. Entonces Epicteto dice que no se debe buscar que los acontecimientos sucedan como deseas que sucedan. Los acontecimientos van a suceder como suceden. Y así, si tú te adaptas a ello, tu vida fluirá con tranquilidad. Entonces, la reflexión sobre este punto nos dice que el propósito de la vida es dirigir los esfuerzos hacia lo que puedes controlar y aceptar serenamente lo que no puedes cambiar. El cuarto, aceptar el destino. Ama tu destino porque es lo que compone tu vida, dice Marco Aurelio. El propósito no está en cambiar lo que ocurre, sino en cambiar nuestra actitud hacia ello. Amar tu destino significa encontrar significado en cada experiencia. Pregunto a este punto o a este nivel de nuestro podcast del día de hoy, si nuestro protagonista de la historia que nos narra su artículo ha encontrado
el significado de cada experiencia que ha vivido. Si entiende que cada paso que dio tenía un significado para su vida y cómo lo llenaba o lo hacía crecer y le permitía aceptar el destino, que es muy bueno para él o para los que desde afuera lo vemos. El quinto es servir al bien común. Los estoicos creían que los seres humanos somos criaturas sociales por naturaleza, ¿cierto? Y la vida cobra propósito cuando contribuimos al bienestar de los demás. Sobre esto Marco Aurelio dice que lo que no es bueno para la colmena no es bueno para la abeja. Tu vida encuentra sentidos en los actos de justicia, generosidad y servicio. Ayudar de otros no es solo un deber, sino una forma de conectar con el universo. El sexto, alcanzar la tranquilidad. El hombre sufre más en la imaginación que en la realidad, decía Séneca. Entonces, uno de los propósitos de la vida es vivir con paz interior, reconociendo que la felicidad no depende de lo que suceda afuera, sino de cómo lo interpretamos. Por eso este hombre sufre por un error de interpretación o por una conciencia dormida o por la falta de un viaje interior. Séptimo, vivir el presente con sabiduría. No vivas como si fueras a vivir 1000 años. Actúa ahora mientras tienes la oportunidad, decía Marco Aurelio. Entonces hay que utilizar las virtudes en cada instante que vivimos, porque realmente no poseemos ni el presente, es de lo único que somos conscientes. Entonces, para concluir, el estoicismo dice que la vida no depende de metas externas, riqueza o fama. Está anclado en la virtud, la razón, el servicio a los demás y la aceptación del orden natural. Este propósito es universal y personal a la vez, proporcionando una guía sólida para enfrentar la vida con serenidad y significado. Entonces surgen a partir de aquí 4 aspectos muy importantes de nuestro análisis de hoy. Todas las corrientes que hemos nombrado tienen en común el hecho de que hay que fluir con las situaciones. Tienen en común que tenemos que ser más empáticos con nuestro entorno, con nuestra naturaleza, con nosotros mismos y el hecho de vivir el aquí y el ahora como parte fundamental de entender que el solo hecho de estar vivo es un propósito. Segundo, el propósito no existe. El propósito está asociado a el camino, a la forma en cómo tú transitas tu camino y sobre lo que logres aprender o compartir o diferenciar o cambiar durante cada paso que das en el presente, en el aquí y en el ahora. Como es costumbre en este podcast, siempre hemos traído personas que hablan con su verdad de manera descarnada. Por eso quiero que escuchen esta confesión de un personaje que cumple estas indicaciones. Sobre esto vendrán unas preguntas que harán parte de sus reflexiones y de los comentarios que nos van a dejar inmediatamente terminen de escuchar este podcast en nuestro sitio web. Ya saben, replíquenlo, denle like, compartan este podcast Filosofando, que es hecho con mucho amor para ustedes. Sabes, siempre se dice que el dinero no compra la felicidad, pero ¿quién realmente lo cree? Yo solía pensar que era una frase cliché, una de esas lecciones que los pobres repiten para consolarse, pero aquí estoy, rodeado de lujos que muchos solo pueden soñar y me siento más vacío que nunca. Mira esto, este es mi palacio. Tenía la idea de que al lograrlo todo cambiaría. Compré coches deportivos, mansiones en las mejores zonas, ropas de diseñador, pero a medida que acumulaba cosas, me di cuenta de que no llenaban este gran vacío dentro de mí. Mis amigos,
amigos. La mayoría solo son interesados. Se acercan por lo que tengo, no por quién soy. ¿Cuántas veces he querido una conversación sincera en los últimos años? Puedo contarlas con los dedos de mi mano. La soledad es mi compañera más fiel. El otro día asistí a una cena benéfica. Todos esos rostros sonrientes hablando sobre sus logros, sus inversiones, pero en el fondo todos sabíamos que era solo una fachada, fría e hipócrita fachada. La gente ríe y brinda con copas de champán mientras ocultan sus propias miserias, grandes miserias, y ahí estaba yo, sintiéndome como un miserable impostor en mi propia y miserable vida. ¿Sabes lo que realmente quiero? Quiero sentirme vivo. Quiero experimentar la alegría genuina de un abrazo sincero o la risa compartida sin preocupaciones. Pero en este mundo, donde todo se mide en dinero y en estatus, he perdido eso. He perdido a las personas que realmente importan. Con mi mano en mi corazón, digo y afirmo, me despierto cada mañana en esta cama gigante y vacía. El silencio es ensordecedor. Y aunque tengo todo lo que se supone que debo tener para ser feliz, dinero, éxito, estatus, mujeres, propiedades, soy reconocido, me encuentro aquí preguntándome para qué. ¿Qué sentido tiene todo esto si no puedo compartirlo con alguien que realmente lo valore? A veces me pregunto si debería dejarlo todo atrás, venderlo todo y empezar de nuevo, buscar algo más auténtico, algo real, pero luego pienso en las expectativas de los demás. La presión de mantener esta imagen perfecta es como estar atrapado en una jaula dorada. Quizás algún día encuentre el valor para romper estas cadenas que aunque de oro son miserables, para buscar lo que realmente significa ser feliz, sin importar lo que piensen los demás, porque al final del día el verdadero lujo no es tener riquezas materiales, es tener paz interior y conexiones humanas genuinas. Gracias a ti, a mí. Me hablo a mí mismo, aunque solo sea un hombre rico hablándose así sobre su infelicidad. Entonces, sobre esto surgen algunas preguntas, como dije anteriormente. ¿Qué significa la riqueza para mí? ¿Es necesario perseguir la ambición material? ¿Qué te motiva a buscar la riqueza? ¿Estatus? ¿Seguridad? ¿Hay otras razones? ¿Estoy sacrificando mi bienestar emocional por la ambición material? ¿Cómo me siento realmente cuando logro un objetivo material? ¿Qué pasaría si perdiera todo lo material que poseo? ¿Cómo puedo equilibrar mis deseos materiales? ¿Reflexionas cómo quieres ser recordado? ¿Está tu legado más relacionado con tus logros materiales o superficiales que con el impacto que has tenido sobre los demás? Me gustaría que respondieras estas inquietudes. Haznos tus comentarios en nuestra página de Facebook, en nuestro correo electrónico, en nuestras redes sociales. Para finalizar,
quiero dejarles una frase de la religión que nos faltó colocarle el día de hoy. Dice en el texto sagrado en Proverbios 16: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hay camino que parece derecho al hombre, pero en su fin es camino de muerte. El alma del que trabaja para sí, porque su boca le estimula. El hombre perverso cava en busca del mal y sus labios hay como llaman el fuego. Pero el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracias a sus labios. Gracias por escucharnos. Esto es Filosofando. Nos veremos nuevamente. Con un toque humanista, ven a escuchar. Transformemos juntos, vamos a brillar. Historias que nos hacen reflexionar. En cada episodio un nuevo despertar. Con el médico Jaime la mente se abre. En este viaje el saber no se acabe. Filosofando cada semana. Reflexiones que el alma engalana. Con un toque humanista, ven a escuchar. Transformemos juntos, vamos a brillar. ¡Hey! Esto fue Filosofando. Gracias por acompañarnos en este viaje. Recuerda, cada semana hay más. Reflexionemos juntos. Hasta la próxima ya.